vesícula es un órgano que tiene la forma de una pera, en largo mide aproximadamente 10 centímetros y 4 centímetros de ancho. Es importante reconocer las partes, ¿no? Porque dependiendo qué parte esté comprometida, ahí va a haber alguna patología, ¿no? Entonces tenemos el fondo de la vesícula, el cuerpo, el infundíbulo, también llamada bolsa de Hartmann, el cuello y luego viene el conducto cístico. Entonces, estas tres estructuras son importantes para ver dónde asienta la patología. Entonces, recuerda, el infundíbulo también se llama bolsa de Hartmann, luego sigue el cuello y finalmente el conducto cístico que va a drenar hacia el colédoco. Eh, la vesícula tiene una serie de funciones, ¿no? eh, Almacena la bilis y la concentra indudablemente, ¿no? Esta bilis ya concentrada participa en la digestión, la absorción de grasas mediante los ácidos biliares, ¿no? Las cuales van a emulsificar las grasas y al mismo tiempo van a servir de transporte y absorción para ciertas sustancias, ¿no? Y por otro lado, también es un medio de transporte para producto de desecho de la sangre, ¿no? Entre ellas bilirrubina y colesterol. La composición de la bilis está dada principalmente por ácidos biliares que constituyen el 50% de toda la carga biliar, entre ellas el ácido cólico, el queno desoxicólico, el desoxicólico, pero también está compuesto por fosfolípidos, por colesterol y pigmentos biliares, que son los que a veces pueden dar la sensación de prurito cuando se depositan en altas cantidades, ¿no? Entonces, los métodos de apoyo al diagnóstico incluyen la ecografía, que es un examen disponible en atención primaria en muchos de nuestros centros de salud y que es de mucha ayuda, ¿no? Puesto que permite distinguir el tamaño de la vesícula, el grosor de las paredes, puede precisar si hay cálculos o no con una precisión de 90%, ¿no? De manera que un buen ecógrafo con un radiólogo con expertise está en posibilidad de hacer estos diagnósticos. Sin embargo, hay un 10 a 30% de patologías que pueden escapar al buen examen de un ecografista competente. Entonces, en ese caso, ya se puede pedir una tomografía cuando todavía persiste la sospecha clínica, ¿no? En este caso, nos va a evaluar tanto la vía biliar como la parte extrahepática de la vía biliar, ¿no? Otro examen que puede aportar cuando la ecografía no es de utilidad es la resonancia magnética. Su sensibilidad alcanza un 95% con una especificidad de 89% para aquellos pacientes que tienen cálculos en el colédoco. Entonces, muchas veces el meteorismo, los gases, no permiten ver al ecografista, ¿no? Aparte que esta porción es retroperitoneal, entonces ahí se complican cosas, el páncreas tampoco no puede ser visto adecuadamente por el radiólogo, y entonces allí entra en juego la resonancia magnética, y en específico la colangioresonancia. Ahora hablemos un poquito de estas patologías que tienen manejo quirúrgico, ¿no? Antes de eso es bueno revisar los tipos de cálculos que se forman a nivel de la vesícula y de la vía biliar, ¿no? A diferencia de los cálculos de la vía renal, de las vías urinarias, que están compuestas por básicamente calcio, estrubita, cistina, ácido úrico, acá los cálculos pueden ser de dos grandes grupos, ¿no? Los de colesterol y los cálculos pigmentarios. Los de colesterol, un brazo corresponde a aquellos que tienen colesterol puro y otro brazo a aquellos que son mixtos, conteniendo colesterol, calcio, bilirrubina, proteínas, entre otros. En tanto que los cálculos pigmentarios tenemos aquellos cálculos negros que principalmente se ubican en la vesícula y contienen bilirrubina, carbonato, calcio, entre otras. Y los cálculos marrones que asientan principalmente en la vía biliar y estos contienen ácido palmítico, ácido esteárico, entre otros componentes. Entonces, cuando tenemos cálculos en cualquiera de estas regiones anatómicas, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, hemos dicho que los puros o los mixtos asientan en la vesícula, los pigmentarios negros en la vesícula. En cambio, los pardos pueden estar tanto en vesícula como en vía biliar, pero principalmente en la vía biliar. Los dos primeros, es decir, los puros y los pigmentarios negros, son radiopacos más o menos en la mitad de los casos. En cambio, el pigmentario pardo puede escapar a una radiografía simple de abdomen. Sale normal y no se suele ver, ¿no? Entonces, los cálculos que se forman por el tema del colesterol básicamente están vinculados a una serie de factores de riesgo, ¿no? Entre ellos la obesidad, la multiparidad,
el componente genético, cuando un paciente pierde peso rápidamente, sea por una cirugía gástrica, por ejemplo, la diabetes, aquellos pacientes que tienen triglicéridos altos o colesterol también bastante elevado, más de 300 a 500, aquellos que han sido sometidos a nutrición parenteral total por periodos prolongados, a aquellas personas que reciben terapia de reemplazo hormonal o usan anovulatorios, ¿no? Y también el bajo contenido de HDL. Todos estos son factores de riesgo que van a llevar a la formación de cálculos en la vesícula. Los procesos hemolíticos van a dar lugar a los cálculos pigmentarios, la cirrosis también, el alcoholismo y la colestasis en los casos de los cálculos pardos que se ubican en la vía biliar principalmente. Entonces, previo a la formación de cálculos, hay una predisposición dada principalmente por el barro o lodo biliar, ¿no? Es una sustancia espesa que está constituida por calcio, bilirrubinas, colesterol y que por sí solo puede dar dolor, más o menos típico, ¿no? De cólico biliar. Entonces, los síntomas asociados a gente que tiene barro biliar son pues dolor abdominal, usualmente tipo cólico, puede producir inflamación de la vesícula, da meteorismo, distensión abdominal, náuseas, vómitos, hiporexia en algunos de los casos. Un grupo son asintomáticos y en ese caso el manejo es expectante. Alrededor de un 10 a 15% de estos pacientes en algún momento van a desarrollar colelitiasis. Entonces, cuando ya se produce una inflamación de la vesícula, es decir, una colecistitis aguda, puede recomendarse una colecistectomía, ¿no? Cuando el paciente es sintomático, acá sí definitivamente hay que plantear la posibilidad quirúrgica, ¿no? Sin embargo, muchas veces se intenta métodos endoscópicos cuando el cálculo está ubicado en el colédoco. Y desde el punto de vista farmacológico, hay fármacos que ya han dejado de tener un lugar en el tratamiento. Antiguamente había el ácido queno desoxicólico, ¿no? Que supuestamente disolvían los cálculos pequeñitos de menos de 5 milímetros. Pero eso ha dejado de ser una opción, puesto que la dosis que hay que usar de ese producto excede a la dosis farmacológica y produce mucho prurito, mucha diarrea. Entonces, de manera que ha sido retirado al mercado. Entonces, simplemente para repetir qué factores de riesgo tenemos que evaluar en aquellos pacientes que tienen cálculos. No basta operarlos o manejar la colecistitis aguda o el cólico biliar, que son las complicaciones propias del cálculo, sino buscar la causa, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que ya han sido operados de la vesícula y en el tiempo pueden presentar lo que se llama una litiasis residual. Entonces, ¿qué factores debemos modificar? Uno, la dieta. En la dieta, la ingesta hipercalórica tiende a formar cálculos, ¿no? El escaso consumo de fibra, hay que cambiar el hábito dietético, ¿no? Haciendo mayor aporte de vitamina C y de fibra. Aquellos pacientes que son obesos hay que propender a que bajen de peso, ¿no? O los que tienen síndrome metabólico, triglicéridos altos, perímetro abdominal elevado, etcétera, ¿no? Y aquellos pacientes que son sedentarios, pues, ¿no? Ahora, esto se puede modificar por propia voluntad, incentivando obviamente al paciente. Un poco más difícil es en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, que tienen anemias hemolíticas autoinmunes, que tienen enfermedad de Crohn o que han sido sometidos a NPT prolongado, entre otras, ¿no? O aquellos que usan pues anovulatorios, ¿no? Y lo que no se puede modificar indudablemente es la edad, el género, la parte genética, ¿no? Entonces son factores que ya son inherentes a cada persona. Los cálculos dan una serie de complicaciones, pero de largo el más frecuente indudablemente es el cólico biliar. Ya vamos a ver que esto es una condición dolorosa que usualmente dura menos de 6 horas y eso hace la diferencia con la colestitis aguda y crónica. Y después hay otras patologías como la colestitis aguda, la colestitis enfisematosa, el síndrome de Mirizi, etcétera, que son complicaciones por el cálculo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, a manera de resumen, ¿qué enfermedades pueden ocasionar los cálculos? En primer lugar, hay un grupo de gente que tiene cálculos y no sabe que lo tiene. ¿Por qué? Porque están asintomáticos y esto incluye a un 75% de pacientes. Un segundo escenario es aquel paciente que tiene el cálculo y una vez que ingiere grasas se produce colecistocinina. Esto produce la contracción de la vesícula para expulsar la bilis concentrada y en ese intento el cálculo migra hacia el infundíbulo, hacia el cuello y ahí se atasca, ¿no? Entonces, eso es lo que va a dar el cólico biliar, ¿no? Inclusive se atasca en el cístico, puede progresar de la bolsa de Hartmann al, al cuello y eventualmente también al conducto cístico, y eso va a dar una obstrucción con cólico.
Y luego, estos cálculos también pueden impactarse en el conducto cístico, ¿no? Y esto lo que va a condicionar una colestitis aguda. Es decir, la pared de la vesícula se incrementa más allá de 4 milímetros, y eso ustedes lo pueden determinar por ecografía. Otra patología es el síndrome de Mirizzi. Acá solamente lo mencionamos, más adelante vamos a abundar en más detalles respecto a esto, que básicamente lo que se produce es una compresión del conducto biliar por el cálculo, ¿no? Y inclusive compromete el colédoco. Hay varios subtipos de síndrome de Mirizzi. Una quinta patología es aquellos cálculos pequeños que han logrado migrar por el colédoco, eventualmente se pueden atascar a nivel del esfínter de Oddi, que a veces, como una variante anatómica, comparten el drenaje del Wirsum y del Santorini. Entonces allí se puede originar una colangitis ascendente, una pancreatitis también, ¿no? Recuerden que la pancreatitis tiene como causa, en el 60-80% de los casos, cálculos en la vía biliar y obviamente alcoholismo crónico, ¿no? Y un último componente es la fístula que se forma entre la vesícula y el intestino, ¿no? Eso es porque el cálculo erosiona la pared de la vesícula y puede establecer una suerte de camino hacia la pared del duodeno principalmente. Entonces, eso es una fístula, ¿no? Que es una complicación rara, pero que hay que temerle. Entonces, ahora hablemos de la colestitis aguda. Esta es una inflamación, como su nombre lo dice, aguda. eh, es la principal complicación de aquellos que tienen cálculos, y ocurre porque el cálculo se impacta, ¿no? En la bolsa de Hartmann, en el cuello o en el cístico. Y entonces el drenaje de la bilis queda anulado, y esto es más frecuente en mujeres, sobre todo en aquellos que están entre 20 a 40 años, sobre todo también en aquellos pacientes que son grandes multíparas o con sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la colestitis aguda? Es una enfermedad inflamatoria propia de la vesícula, que es atribuible en primer lugar a los cálculos biliares. Sin embargo, hay otras condiciones como la isquemia, por ejemplo, aquellos que tienen colecistitis acalculosa, son gente que está séptica, grandes politraumatizados, quemados, etcétera, que también puede producir una inflamación de la pared de la vesícula. Eventualmente también otros microorganismos y protozoos o un componente alérgico pueden desencadenar un engrosamiento de la pared de la vesícula. Afecta más o menos el 10% de la población mundial. Como ya hemos dicho, es a predominio de mujeres con una proporción de 3-1 respecto a los varones. Aparece alrededor de los 40 años y en ocasiones se convierte en una patología de necesidad quirúrgica, ¿no? 20-25% de los casos. Hay casos que evolucionan tórpidamente y entonces eso alcanza un 6%, sobre todo aquellos que tienen como agente causal el cálculo. Sin embargo, como ya hemos señalado, hay colecistitis sin cálculos, ¿no? Se llama colestitis acalculosa. Como repetimos, la etiología es básicamente por cálculos, también por lodo biliar, barro biliar. Aquellos que tienen colecistitis acalculosa por necrosis secundario a grandes quemados, a NPT, etcétera, ¿no? O aquellos que han sido sometidos a cirugía bariátrica para reducir el peso, ¿no? Y también se han visto implicados una serie de gérmenes, ¿no? Entre ellas salmonela, por ejemplo. O algunas enfermedades del tejido conectivo, es una condición mucho más rara también, problemas alérgicos. Los factores de riesgo son los que hemos mencionado: la edad, el sexo, el género, los usos ovulatorios, el componente familiar, la pérdida ponderal rápida, el NPT, etcétera. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que va a ocurrir es pues que el cálculo se enclava, ¿no? A nivel del bacinete, a nivel de la bolsa de Hartmann o del cuello o de la vesícula. Y eso, cuando se ingieren grasas, pues la vesícula se contrae para expulsar la bilis, pero como quiera que haya una obstrucción a ese nivel, va a generar un dolor tipo espasmo, un tipo cólico. Esto se va a acompañar de un engrosamiento de la pared de la vesícula, eh, y edema de los vasos sanguíneos. Este componente inflamatorio finalmente por vecindad, los gérmenes que están en el intestino delgado ascienden por el colédoco y pueden llegar a la vesícula. La vesícula normalmente puede contener en promedio 50 cc de bilis, ¿no? Sin embargo, cuando se produce una obstrucción puede albergar hasta 300 centímetros cúbicos de bilis. Cuando la bilis está séptica, eso se llama hidrocolecisto. Cuando los gérmenes que han migrado
del duodeno, sí, pues, del duodeno hacia la vía biliar y llega a la vesícula y ya se infecta la bilis que estaba inicialmente aséptica, eso se llama piocolecisto. Entonces hay dos términos que reconocer. Una es el hidrocolecisto o hidrops vesicular y el otro es el piocolecisto. El piocolecisto obviamente es evolutivo y tiene peor pronóstico, ¿no? Porque lo está llevando a una colangitis. Entonces, la colecistitis se puede clasificar de varias formas. Existe una colecistitis edematosa que suele darse a partir del cuarto o quinto día de producir la obstrucción del drenaje biliar. Acá los capilares y vasos linfáticos están dilatados y la pared está engrosada a más de 4 milímetros, ¿no? Si esto sigue evolucionando y han pasado alrededor de 5 días, se convierte en una colestitis necrotizante, ¿no? Acá los cambios edematosos son más grandes, hay zonas de hemorragia y obviamente el tejido se necrosa. Esto sigue evolucionando y en el curso de 10 días es una pared de la vesícula ya necrosada, con supuración, hay abscesos intramurales y ya pues hay una proliferación fibrosa, ¿no? Eh, Esto todo es parte de una evolución aguda. Sin embargo, existen casos de colistitis crónica en la cual es secundaria a episodios repetidos de colistitis aguda, ¿no? Acá lo que va a predominar es la atrofia de la mucosa y una serie de aspectos de carácter anatomopatológico más que clínico, ¿no? Eso ya vamos a revisar luego de esto. Otras formas especiales de la colistitis santo-granulomatosa, en la cual se forman granulomas que no tienen calcio, indudablemente, porque si tienen calcio ya es parte de una tuberculosis, ¿no? Con engrosamiento de la pared de la vesícula. Hay cambios inflamatorios y el diagnóstico es por histopatología, ¿no? En ocasiones, el paciente puede desarrollar una colistitis enfisematosa, que también tiene una evolución tórpida y puede matar al paciente en horas, ¿no? Principalmente se dan diabéticos y esto lleva a la gangrena de la vesícula con perforación y muerte del paciente, ¿no? Principalmente está dado por anaerobios, ¿no? Que como ustedes saben forma gas y entonces cuando ustedes vean que la pared de la vesícula está llena de gas o hay un contorno de gas, sospechen que hay una colistitis enfisematosa, sobre todo en el contexto de diabéticos. Esto tiene una alta mortalidad. Hemos mencionado la colistitis alitiásica en aquellos pacientes que han sido politraumatizados, que están en sepsis, etcétera, como ya vamos a ver en la siguiente transparencia. Rara vez se puede producir una torsión de la vesícula, ¿no? ¿Cuál es la clínica que acompaña la colestitis aguda, ¿no? Es un dolor en el cuadrante superior derecho, con resistencia muscular en esa zona. En ocasiones se puede palpar una masa. Ya, recuerden que la vesícula está debajo del hígado y usualmente no se palpa. Hay dos situaciones en las cuales sí se puede palpar. Una es una colestitis aguda que está cursando con hidrocolecisto, gran distensión de la vesícula, que rebasa el borde hepático. Y la otra es cuando forma parte de lo que se llama el signo de Courvoisier-Terrier. Esto es un cáncer de páncreas que empuja a la vesícula y la hace palpable. Es una vesícula palpable no dolorosa, porque ahí la neoplasia no es de la vesícula, sino del páncreas, que está empujando, que está rechazando la vesícula. En esas dos situaciones se puede palpar vesícula, pero normalmente no se alcanza a palpar, puesto que está debajo del hígado, ¿no? El MULSI puede ser positivo y el paciente puede acompañar de náuseas y vómitos. Cuando esto sigue evolucionando mal, pues el paciente ya hará fiebre más de 39, percibe escalofríos y ya, aparte de que la vesícula es palpable, muy dolorosa, va a cursar con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Esto es hipotensión, taquicardia, polipnia, entre otras cosas. Entonces, efectivamente, hacen taquicardia, taquipnea. El paciente, como está séptico, entra a hacer una acidosis metabólica con ánimo alto, hace hipotensión arterial, está haciendo sepsis, shock séptico, obviamente, y el abdomen está muy distendido. Y cuando ya existen signos de irritación peritoneal, vale decir un abdomen duro en tabla o signo de rebote positivo, pues ya se produjo la perforación y obviamente eso ya es una peritonitis, ¿no? Entonces el diagnóstico se basa principalmente en los criterios laboratoriales, clínicos y de repercusión sistémica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un hemograma? Pues leucocitosis, pero no tan marcadas para hacer la diferencia con la colangitis, ¿no? Cuando ustedes tengan leucocitos más de 18.000, 20.000, pues eso es compatible con una colangitis. Acá se eleva a 12, 15.000 blancos. La proteína C reactiva suele estar elevada. Los hemocultivos indudablemente demoran, pero la intención es demostrar qué agente está produciendo la sepsis y hay que hacer hemocultivos.
Y la gravedad va a estar en relación directa con el tenor de bilirrubinas. Cuanto más rápido suben las bilirrubinas, habla de un cuadro mucho más grave porque lo va a llevar a una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal y eso se llama falla multiorgánica y eso lleva a la muerte, indudablemente, ¿no? Y en ocasiones también se va a complicar con una pancreatitis. Entonces, estos cuadros son evolutivos, ¿no? La ecografía es el método de elección para establecer el diagnóstico. Existe lo que se llama el Murphy ecográfico. Con el transductor ustedes presionan el área que corresponde a la vesícula y obviamente va a ser doloroso. Es bastante sensible esta prueba. Y lo que les comenté, ¿no? El drops vesicular o hidrocolecisto es cuando el diámetro normal, que es de 4 de ancho y 8 o 10 de largo, pues se eleva tremendamente y acá la pared de la vesícula está engrosada, hay una vascularización incrementada, entonces todo eso nos dice que el paciente está haciendo una colestitis aguda, ¿no? En la tomografía van a verse otros hallazgos que no han sido visualizados en la ecografía, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, puede haber un realce mucoso, sobre todo cuando se utiliza contraste, hay una estriación de la grasa perivesicular, que eso no lo puede detectar la ecografía. La distensión vesicular sí se puede ver por la ecografía. A veces hay líquido perivesicular, lo cual habla de una pobre evolución, edema subseroso. Estas son situaciones que solo la tomografía lo puede definir. Entonces, finalmente, para obtener certeza de diagnóstico, nos basamos en los criterios de Tokio, ¿no? Entonces, según estos criterios, hay grupo A, grupo B y grupo C. Basta tener uno de cada grupo para afirmar contundentemente que el paciente tiene una colestitis aguda. Entonces, los signos locales de inflamación, Murphy, más o dolor con sensibilidad. Los sistémicos de inflamación, fiebre, PCR y leucocitosis. Y las imágenes características que hemos comentado, ¿no? Pared engrosada, largo, ancho, incrementados o cálculos retenidos. Entonces, si ustedes tienen uno de A, uno de B y otro de C, pues el diagnóstico es definitivo. Si tienen A más B, solamente hay la sospecha. Igualmente hay que establecer la gravedad de la patología, ¿no? Se considera que es una colititis grado 3 cuando hay repercusión sistémica. Es decir, hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Traducido porque hay hipotensión que requiere inotrópicos, entre ellos dopamina, norepinefrina, vasopresina, etcétera, un compromiso del sensorio por insuficiencia neurológica, un PAFI que está por debajo de 300, lo cual habla de un síndrome respiratorio del adulto como un componente de la insuficiencia respiratoria, una falla renal, falla hepática, etcétera. Entonces, cuando un paciente suma dos o más aparatos y sistemas comprometidos, a eso se llama disfunción orgánica múltiple o falla multiorgánica, mortalidad 95-99%. Entonces, de manera que uno no solamente evalúa la parte regional o local, sino también tiene que evaluar la repercusión sistémica. Un grado 2 considerado como moderado, acá los blancos están alrededor de 18.000. La masa es palpable, el cuadro clínico dura más allá de 72 horas y una marcada inflamación, ¿no? En cambio, los casos leves básicamente son aquellos casos donde la pared de la vesícula está engrosada, pero no cumple criterios ni 2 ni 3. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con la úlcera péptica perforada, ¿no? Cuando ustedes encuentran el signo de Joubert, se escribe J-O-B grande E-R-T, que es aire debajo de los semidiafragmas, una radiografía, o cuando ustedes percuten, van a encontrar timpanismo en el área de matriz hepática. Eso nos dice que es una víscera que ya se perforó, ¿no? Sea un apéndice, un divertículo, en este caso la úlcera es un diagnóstico diferencial de la colestitis aguda. Igual la apendicitis aguda, cuando inicia su peregrinaje de dolor, lo hace a nivel del epigastrio, ¿no? La obstrucción intestinal por la distensión, el dolor puede simular también la pancreatitis, el cólico renal, la colangitis, ¿no? En la cual hay un compromiso severo en aquellos pacientes que tienen cálculos y que se han complicado con una infección. Y toda la lista de estas patologías pueden ser confundidas con una colestitis aguda, inclusive el síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿no? Este es un síndrome en el cual el paciente tiene gonorrea y hace una perihepatitis gonocócica. Eso se llama síndrome de Fitzhugh-Curtis. Puede confundirse con una colestitis aguda. El paciente está ictérico, con dolor, entre otras cosas. Entonces, hay estrategias de tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es monitorizar las funciones vitales. En ocasiones habría que poner en NPO. Hay que hacer fluidoterapia, reposición de electrolitos, retos de fluidos en caso que el paciente esté hipotenso. Y obviamente hay que hacer pancultivos, ¿no? No solamente cultivos, si se puede, vinicultivos, frucultivos, etcétera.
Y es recomendable tener un CBC, pues, ¿no? Porque a veces estos pacientes cuando ya entran en sepsis, las venas colapsan y entonces la enfermera tiene dificultad para canalizar una vía. Luego hay que ocuparnos de la analgesia, indudablemente hay que calmar el dolor, podemos dar AINES y o antiespasmódicos, cubrir con antibióticos, sobre todo cuando hay fiebre, cuando hay leucocitosis, protectores gástricos, que es un tema controversial. Como son pacientes que van a estar postrados, a veces hay que hacer prevención de trombosis venosa profunda, ¿no? Vendando los miembros inferiores desde los dedos del pie hasta la ingle o colocándoles enoxaparina, por ejemplo, una sola dosis como profilaxis, no como tratamiento. Y el tratamiento sintomático, si hay náuseas, vómito, le daremos un antiemético y así por el estilo. Si el paciente tiene un grado 3, indudablemente es un paciente que no se puede manejar en una sala común y corriente, tiene que pasar la UCI, ¿no? Entonces en la UCI se es más estricto, el monitoreo es mucho más estrecho, hay más personal y inclusive se puede hacer un monitoreo hemodinámico de carácter invasivo, ¿no? Obviamente ahí ya le ponen un CBC, un catéter Swan-Ganz, se hace un estudio completo de cultivos, se valora la posibilidad de hacer una tomografía, se puede complementar con una ecografía, con una radiografía simple tórax, entre otras. Ya desde el punto de vista terapéutico, hay que iniciar terapia antibiótica amplia que cubra gran negativos y anaerobios. Indudablemente uno hace reposición de volumen, a través, previamente coloca una presión, miden la presión venosa central, para que usen inotrópicos tienen que tener una presión venosa central encima de 10, ¿no? La presión venosa central normal es cero, pero cuando el paciente está séptico, luce con compromiso sistémico, hay que colocar un CBC, ¿no? Y hacer reto de fluidos para llevar el PVC, la PVC a 10 y ahí recién van a funcionar los sinotrópicos. Si ustedes le inician dopamina, butamina, no va a funcionar si es que no tiene una buena presión venosa central. Bueno, hay que usar pues las aminas vasoactivas, ¿no? Noradrenalina, por ejemplo. Y estamos con expectativa armada ante la posibilidad de que cirugía pueda entrar si el paciente está estable, ¿no? Obviamente, si está inestable, muchas veces hay que avisar a la familia que el pronóstico no es bueno y entonces se puede hacer la colecitomía, pero con alto riesgo de que pueda fallecer en sala de operaciones. De manera que hay que hacer un manejo conjunto con cirugía. Ahora hablemos de la colicitis crónica, que es el otro diagnóstico que a veces puede confundirse. Este es un hallazgo más que nada anatomopatológico, ¿no? Es la manifestación más frecuente de aquellos que tienen cálculos en la vía biliar y que obliga a una cirugía programada. No es una cirugía de urgencia como la anterior. Acá ustedes pueden tomarse su tiempo para programar la cirugía. Hay dos tipos de colestitis crónica, ¿no? Los primarios, en la cual no hay antecedentes de episodios de colestitis aguda de repetición, se presenta así de un momento a otro, pero de evolución tórpida, ¿no? Crónica. Y la secundaria es aquel paciente que ya ha tenido varios episodios de colestitis aguda que han ido eh, mejorando en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, los siguientes son los hallazgos que describen, que caracterizan a la colestitis crónica, ¿no? Ocurre después de la colestitis aguda, el edema demora en resolverse en promedio 4 semanas, o sea, un mes. Después de 2 semanas ya hay proliferación de fibroblastos y hay depósito de colágeno, indudablemente. Y eso es lo que va a caracterizar a la colestitis crónica, ¿no? De carácter secundario. Se encuentran estos senos de Rokitansky, que son criptas profundas en la mucosa que llegan hasta la submucosa, ¿no? Y la mucosa pierde sus vellosidades. Entonces, como ven, todos estos hallazgos son de carácter anatomopatológico. Clínicamente, el paciente puede tener dolor por la obstrucción del conducto cístico. El dolor es continuo, es un dolor más o menos leve. En ocasiones despierta al paciente y se acompaña de náuseas y vómitos. Puede presentar un disconfort epigástrico o en el cuadrante superior derecho, sobre todo cuando ingiere una dieta hipergrasa, ¿no? No da fiebre usualmente, no hay signos de respuesta inflamatoria sistémica. El PCR puede estar normal y a veces solamente hay taquicardia leve por el dolor principalmente, ¿no? En el examen físico ustedes hacen la palpación y se va a confirmar el diagnóstico mediante la ecografía, pues, ¿no? Cuando piden examen de laboratorio usualmente no hay leucocitosis, no hay desviación a la izquierda y entonces es un cuadro que a veces es algo atípico, entonces uno tiene más tiempo para tomar una decisión, ¿no? Se les programa una colecistectomía que usualmente es laparoscópica, puesto que es una cirugía programada, electiva, y la mortalidad es baja, al igual que la tasa de complicaciones.
Ahora hablemos rápidamente de lo que es la colestitis alitiásica. En este caso, la pared de la vesícula está gruesa, sobre todo en aquellos pacientes que están graves, pues, ¿no? Que tengan afectación multisistémica, ¿no? Y cuya respuesta inflamatoria pues es intensa. Esto ocurre usualmente en pacientes que están en la UCI, ¿no? ¿De quiénes hablamos? De grandes quemados, de sépticos, de politraumatizados, etcétera. Y acá ampliamos la lista de estos pacientes que hacen colecistitis acalculosa, ¿no? Entonces, deshidratación severa, ayuno prolongado, sepsis generalizada, politraumatizados, trombosis de la arteria cística. Todas estas son condiciones que van a ocasionar inflamación de la pared de la vesícula pero sin cálculos. Ahora hablemos rápidamente de lo que corresponde a los cálculos que están ubicados en la vía biliar. Entonces, acá tenemos cálculos que básicamente son marrones, como ya hemos mencionado al principio, pueden ser grandes, múltiples, y según su punto de origen se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Los primarios, que de hecho inician, se forman en el conducto biliar, y los secundarios, aquellos que migran o de la vesícula o de la vía biliar intrahepática, van cayendo los cálculos hacia el colédoco, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos, primarios y secundarios. De hecho, los más frecuentes son los secundarios, ¿no? Igualmente, gente que tiene cálculos en colédoco muchas veces no se entera hasta que le hacen un estudio de imágenes, ¿no? 14% de gente con coledocolitiasis no tiene ningún síntoma. Aquellas que hacen síntomas usualmente son mujeres, y se incrementa la incidencia conforme se incrementa la edad, ¿no? Más o menos compromete en grupos etarios de más de 60 años a un 20-25% de aquellos casos. Clínicamente, un grupo están asintomáticos, hay otros que pueden tener colestasis, caracterizada por que hay ictericia, coluria, colia, prurito, melanosis, entre otras cosas, ¿no? Y un dolor en el cuadrante superior derecho. El hígado puede estar aumentado de tamaño, el Murphy es positivo y las complicaciones que puedan dar son pues la colangitis supurativa, algunos abscesos a nivel hepático que coalescen y ya forman un absceso grande, una cirrosis biliar secundaria, ¿no? Eh, el diagnóstico es clínico con una certidumbre de 60%, pero eso tenemos que mejorarlo con apoyo por imágenes, ¿no? O por laboratorio. Entonces, la hiperbilirubinemia que va a dar es una hiperbilirubinemia ya conjugada, por eso la bilirrubina directa es la que se incrementa, pero también hay un patrón colestásico, ¿no? En la cual la fosfatasa está elevada, la gamma también está elevada. Ocasionalmente también puede haber macroamilasemia, esto es que aumenta la amilasa, pero no más allá de 3 veces el valor basal, es decir, no hay pancreatitis. Cuando ya se eleva más de 3 veces, estamos hablando de una pancreatitis como complicación del cálculo. Hay que hacer esa tingencia. Cualquier inflamación de víscera hueca puede elevar amilasas. Por ejemplo, una parotiditis, una esofagitis, una colecistitis, un embarazo ectópico, todos esos elevan amilasas, pero nunca más allá de 3 veces el valor basal. Recuerden eso. Para el diagnóstico nos valemos la ecografía, la tomografía, la colangioresonancia, a veces acompañada de una colangiopancreatografía, más precisamente la CEPRE, que es tanto diagnóstica como terapéutica. En manos expertas ayuda mucho como parte del tratamiento. Entonces, con la CEPRE se entra a través con un endoscopio, se ubica el duodeno, se llega a identificar el esfínter de Oddi, la papila, se hace una papilotomía y se retiran los cálculos, ¿no? Eventualmente también hay gente que tiene cálculos en vesícula y en colédoco y entonces se puede hacer una colestectomía a cielo abierto más una colocación de dren de Kera en la vía biliar y se sacan todos los cálculos que están ahí en el colédoco y se deja el dren de Kera para que los cálculos que están dentro de la vía biliar intrahepática vayan cayendo, ¿no? Que son opciones de tratamiento. La CEPRE no es una intervención fácil, ofrece mucha dificultad y uno tiene que ser un experto. Ya cuando uno recién está comenzando su entrenamiento en gastroenterología, suele producir una complicación que es la pancreatitis por manipulación del esfínter de Oddi. Se produce un edema del esfínter de Oddi y eso hace que regrese las enzimas pancreáticas y generen pancreatitis. ¿Cuándo indicar CEPRE? En todas las listas que tenemos acá? En tumores periampulares, carcinoma de ampolla de Vater, carcinoma de duodeno, de páncreas, carcinoma de tumor de Klatskin, que vamos a dedicar unas palabras más adelante. Cuando el paciente tiene indicaciones pancreáticas, ¿no? Páncreas divisum, que es una malformación de nacimiento, páncreas anular,
las no neoplasias, la colestitis, síndrome de Mirizzi, que también vamos a hablar dentro de un momentito, etcétera, ¿no? Entonces son algunas indicaciones, pero también hay que saber cuándo no hacer una CEPRE. Y eso va porque el paciente, de repente, es un paciente con edema agudo de pulmón, obviamente no va a tolerar el decúbito, ¿no? Les va a recordar a toda su familia. Obviamente ahí está prohibido, pues no lo pueden hacer, ¿no? Porque el paciente no va a tolerar la disnea. O el paciente es muy ansioso y rechaza el procedimiento, no colabora, ¿no? Queda la opción de hacerlo bajo anestesia, ¿no? Sobre todo si son ancianos. Indudablemente una contraindicación absoluta si el paciente ha tenido un infarto miocárdico reciente, ¿no? Hablamos de una semana de evolución. Si usted le hace una CEPRA a un paciente recién infartado, se va a expandir su infarto y puede fallecer de eso. O si el paciente tiene una coagulopatía, pues, ¿no? De repente tiene un TP prolongado, un TTP, de repente es una hemofilia que no ha sido diagnosticada, ¿no? Y así por el estilo. Eh, Hay ausencia de apoyo quirúrgico, es decir, usted está en un nivel, por ejemplo, 2 y no tienen cirugía, pues no tienen sala, ¿no? Entonces, la CEPRE debe hacerse cuando ustedes a su costadito tienen al cirujano. Si ustedes fracasan, lo llaman al cirujano. Si perforan el duodeno, perforan el colédoco, llaman al cirujano. Pero si no tienen eso, el paciente se puede morir, ¿no? O de repente necesitan una UCI. Entonces, ustedes deben hacer una CEPRE en una institución que cuente UCI y que cuente cirujanos de abdomen. Como les dije, se hace una papirotomía o se hace la esfinterotomía y se puede colocar un balón o una canastilla, capta los cálculos y le hace la litotricia in situ, ¿no? Es decir, tritura el cálculo y sale por pedacitos. O si el cálculo no es tan grande, coge la canastilla y lo jala y sale por la boca. A eso se llama litotricia, ¿no? La litotricia es el hecho de triturar el cálculo. Y en ocasiones, a veces se ha manipulado mucho la vía biliar o le han hecho 2, 3 veces CEPRE en el curso de 3, 4 años, entonces todo eso genera fibrosis. Esa fibrosis va a ocasionar definitivamente una estenosis, de tal manera que para evitar eso, al igual que ustedes ya deben haber escuchado de los stents coronarios, se colocan stents en aquellos pacientes que tienen arterias coronarias con una obstrucción de más del 70%. Y entonces allí también se pueden colocar stents, ¿no? Para evitar la obstrucción y que genere una pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera que el stent es otra posibilidad de colocarlo a través de una CEPRE. Eh, entonces, esto es la utilidad de la CEPRE, ¿no? Ahora hablemos rápidamente de lo que es el síndrome de Mirizzi. El síndrome de Mirizzi consiste en una impactación de un cálculo que está dentro de la vesícula en el infundíbulo, en la bolsa de Hartmann, ¿no? O también el conducto cístico. Entonces, acá tienen ejemplos visuales del cálculo que está impactado ahí en el infundíbulo y está comprimiendo el colédoco. Esto obviamente va a crear un patrón colestásico, ¿no? Y puede inclusive generar una erosión y una fístula entre vesícula y el colédoco. Es poco frecuente, por suerte, no alcanza al 1,4% en aquellos pacientes que han sido sometidos a colestectomía. Y estos son los subtipos de Mirizzi, ¿no? Noten que el Milici 1 hay una compresión extrínseca de la vía biliar, por el cálculo está impactado, una compresión leve, ¿no? En el 2 hay un tercio de la circunferencia del colédoco que está comprometido, en el 3 ya hay mayor compromiso, 2 tercios, en el 4 existe, toda la circunferencia está comprometida, ya no pasa nada de bilis, y en el 5 además ya se forma una fístula, ¿no? Entonces estas son las formas de síndrome de Mirizzi que les pueden preguntar en el examen. Clínicamente se caracteriza porque da ictericia no dolorosa y puede complicarse con una colangitis o una pancreatitis. De manera que el Mirizzi es una entidad que hay que decidir prontamente operarlo. Los exámenes que soportan el diagnóstico son una ecoendoscopía para ver muy de cerca cómo está el colédoco, una tomografía, una CEPRE, una colangioresonancia, ¿no? Que son exámenes de elección. El tratamiento indudablemente es quirúrgico, hay que sacar la vesícula, retirar los cálculos y reparar toda la vía biliar, pues hacer un lavado cepillado de la vía biliar que está muy inflamada y para que no se torne estenótica, ¿no? Porque ustedes pueden operar muy exitosamente, pero después de 2, 3 meses se estenozó la vía biliar porque no le dieron tratamiento adecuado y el paciente hace una pancreatitis.
Otra condición que es bueno que ustedes reconozcan en las emergencias es la colangitis. La colangitis es de necesidad quirúrgica, no hay otra, ¿ya? El tratamiento puede ser darle cobertura antibiótica, mejorar su estado hemodinámico, pero que tiene que operarse, se tiene que operar. Y esto es, al igual que el apéndice, tiene que ser en 24 horas. Si no operan en 24 horas, el paciente va a complicarse, fallece y les hace un juicio. Entonces, acá lo que ocurre es que el cálculo se enclavó en la bolsa de Hartmann, o en el cístico, o en el cuello de la vesícula, y esa obstrucción se contamina. Y los gérmenes implicados en esa contaminación son básicamente gram negativos. Escherichia coli, Klebsiella son gram negativos, ¿no? El Bacteroides fragilis es un anaerobio. Entonces, es una flora mixta, gram negativos y anaerobios. Y esto determina un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque va a hacer sepsis, el paciente va a perforar la vesícula, hace peritonitis y si es un tercera edad, fallece. Entonces, cuando ustedes sean interconsultados por cirugía, a veces el cirujano se excusa y dice, bueno, estoy con mucho trabajo, estoy cansado, ya voy a entrar mañana o más tarde. Entonces, ustedes tienen que poner en su historia paciente con triada de Charcot, sugerente de colangitis, debe ser intervenido a la brevedad posible. Se deja cobertura antibiótica, se optimiza medio interno. Ya ustedes cumplieron con eso. La parte médica es eso. El manejo del medio interno, el manejo de la estabilidad hemodinámica. Queda al cirujano por operar. Ya si no opera, a él lo van a meter a la cárcel cuando fallezca el paciente. Entonces, ustedes ya reconocen plenamente desde el ciclo pasado la triada de Charcot y la pentada de Reynolds es un Charcot más trastorno del sensorio más sepsis, hipotensión arterial, ¿no? Entonces, clínica o el laboratorio va a encontrar pues, bilirrubina sapramino directo, la fosfatasa canina elevada, la gamma glutamina elevada, la amilasa puede elevarse parcialmente, pero acá la gran diferencia es esto, leucocitosis más de 20.000, eso es una colangitis. Eso hace la diferencia con una colestitis aguda que también eleva blancos, también puede ser excepcionalmente fiebre, pero acá la diferencia es esa. Y el paciente luce tóxico, está con sepsis, ¿no? Entonces, como repito nuevamente, el tratamiento es médico-quirúrgico. Inicialmente estabilizaremos las funciones vitales, pondremos inotrópicos, haremos rehidratación, vale decir resucitación, cobertura antibiótica amplia para gram negativos anaerobios y la otra parte es la parte quirúrgica, tiene que hacer descompresión de la vía biliar, sacar esa vesícula que está llena de pus. Es el tratamiento exitoso de una colangitis. Entonces, este cuadrito es de bastante utilidad para que ustedes, cuando les pregunten, ¿qué es eso? ¿Es un cólico biliar? ¿Es una colestitis aguda? ¿Es una colangitis? ¿Qué es? Este cuadro es muy ilustrativo, ¿no? Cuando el dolor dura menos de 6 horas, es un cólico biliar. Pero si dura más de 6 horas, puede tener una colitis aguda o una colangitis. Ambos dan leucocitosis. El Murphy es positivo en la colitis aguda, en la colangitis es muy variable. Pero lo que va a hacer la diferencia es básicamente que la colangitis les va a dar leucocitosis de más de 20.000. Y esa es la colangitis. La colitis aguda, 18.000 o menos. Eso hace la diferencia. Hablemos rápidamente sobre cáncer de vesícula biliar. Es dentro de oncología, los tumores de peor pronóstico son los cánceres de páncreas, de vía biliar. Esos, cuando dan síntomas, ya el paciente está en carcinomatosis y le queda pocas semanas de vida. Lamentablemente no da síntomas y súbitamente puede producir síndrome de pérdida ponderal, puede producir dolor abdominal, ictericia, y cuando se dan cuenta ya es un cáncer avanzado. Mal pronóstico, ¿no? La sobrevida a 5 años, menos del 10%, ¿no? La mortalidad es a los 6 meses, una vez que han sido diagnosticados, ya están en estadio 4. Cuando dan síntomas, están en estadio 4. Y la expectativa de vida es 4 a 6 meses, cuando mucho, ¿no? Es más frecuente en varones, más frecuente en raza blanca. Y hay dos tipos, ¿no? El adenocarcinoma, el más frecuente es el adenocarcinoma, pero hay otros tumores como el carcinoide, etcétera. Y el adenocarcinoma puede ser tubular o papilar, ¿no? Los papilares son de mejor pronóstico. Los tubulares, sobre todo aquellos que son indiferenciados, son de peor pronóstico. La etiología es importante eso, ¿no? Los traumas de los cálculos sobre la mucosa. Hay gente que no quiere operarse 10, 15 años con su cálculo, cada vez que come grasas, el cálculo va horadando, va inflamando la pared. Y esos cambios inflamatorios hacen que entre en displasia y cáncer, ¿no? Se produce daño del epitelio, la inflamación crónica va a tener displasia,
luego carcinoma in situ y finalmente es un carcinoma invasor galopante. Existe una condición premórbida que se llama vesícula en porcelana, ¿no? La posibilidad de que se malignice alcanza el 60%. ¿Qué es una vesícula en porcelana? Es aquella vesícula calcificada. Cuando ustedes toman una radiografía simple, parece un huevo, ¿no? Y esos pacientes pueden terminar en cáncer de vesícula. También los que son portadores de Salmonella typhi o Streptococcus SP. La Salmonella typhi, por los años 80 en Lima hubo una epidemia de salmonelosis. Y por historia natural da dos tipos de enfermedad. Da la disentería, una diarrea aguda, y da la fiebre tifoidea. Y cuando eran diagnosticados de fiebre tifoidea, pues le dan tratamiento y uno tiene que explicar al paciente, ¿no? Que a pesar del tratamiento la fiebre no cae. Están 6, 7, 8 días y el paciente está desesperado, piensa que se han equivocado en el diagnóstico. Si ustedes están seguros que es una fiebre tifoidea, hay que seguir dándole el antibiótico y decirle que la fiebre va a caer entre el noveno y 10.º día. Y efectivamente la fiebre cae en lisis y ahí se comete el error. Porque el paciente dice, ya me curé, ya no me dolía el cuerpo, la cabeza, los músculos, las articulaciones, etcétera. Tenía fiebre y estaba mal, lucía muy mal. Y de un momento a otro desaparece la fiebre, entonces considera que ya se curó. Si no le han explicado que el tratamiento mínimo son 2 semanas, ese paciente es un portador sano. Permanentemente está eliminando salmonella a través de las heces y lastimosamente la salmonella se esconde en la vesícula y ahí produce un fenómeno inflamatorio crónico y esa es una causa de cáncer de vesícula. Entonces, para dar el alta epidemiológica debe tener coprocultivo negativo para salmonella. Otra condición asociada a neoplasia es la colitis ulcerativa, ¿no? Que incrementa el riesgo en 10 veces para hacer cáncer de vesícula. Los pólipos es otro hallazgo, ¿no? Cuando ustedes hacen una ecografía van a encontrar masas que no dejan sombra acústica posterior, eso es un pólipo. Cuando dejan sombra acústica detrás de la masa, ese es un cálculo. Entonces, los pólipos en vesícula, cuando alcanzan más de 10 milímetros, tienen que ser operados porque estos se van a transformar en cáncer. De manera que hay que tener mucho cuidado con ese tipo. No, el principal factor de riesgo, obviamente, es la inflamación crónica, pues, de la vesícula, ¿no? O los cálculos que son grandes, ¿no? Más de 30 milímetros, pues incrementa el riesgo 10 veces para hacer cáncer respecto a aquellos que tienen cálculos de 10 milímetros, ¿no? Igualmente, la vesícula en porcelana, ya he dicho, alcanza hasta un 60% de pacientes que lo tienen y hacen cáncer, ¿no? Entonces, el hecho de ser portador de salmonela por estos mecanismos enzimáticos sobre los ácidos biliares son los que van a generar componente inflamatorio crónico y eso finalmente lo lleva a cáncer, ¿no? Igual el estreptococo también. Entonces, son factores ya plenamente estudiados que se vinculan con el cáncer de vesícula. Los pólipos, hay pólipos de colesterol, adenomas, y entonces estos, cuando tienen más de 10 milímetros, pues es quirúrgico, ya no dilatar la cirugía. Eh, por frecuencia afecta más el fondo de la vesícula, un 60%, seguido del cuerpo, un 30%. El cuello es menos raro o más raro que haga neoplasia a ese nivel. Clínicamente, a veces es un hallazgo. El paciente ni sabía que tenía su cáncer ahí, porque como hemos dicho, es asintomático. Cuando da síntomas ya está en estadio 4. Entonces, un 2% de gente que va a una colecistectomía, oh sorpresa, tenía su cáncer en la vesícula, ¿no? Y se caracteriza pues porque baja de peso, hay ictericia, dolor en el cóndilo derecho, una masa palpable, adenopatías de Burkitt, Daniels, Trozier, Hinch, Irish, etcétera, ¿no? O hay un mal vaciamiento gástrico, ¿no? Tienen a hacer vómitos como si fuera un síndrome pilórico, ¿no? O sea, la comida del día anterior todavía no ha pasado hacia el duodeno, ¿no? Y las metástasis son a hígado, a pulmón, a hueso, a suprarrenales y a piel. Lastimosamente es de mal pronóstico, ¿no? Se disemina por contigüedad, por vía linfática, por vía canalicular y por vía hematógena es menos frecuente. Para el diagnóstico pueden utilizar marcadores, pero como siempre decimos, los marcadores sirven más que nada para el seguimiento. Para el diagnóstico, cuando están marcadamente elevados, puede decirnos que el CA 19-9 se vincula con colangiocarcinomas, ¿no? Sobre todo cuando alcanza valores más de 100, con estos rangos de sensibilidad y especificidad. La ecografía es el primer método pues, que nos debe hacer avisorar esta posibilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, la ecografía va a encontrar un engrosamiento de la pared vesicular y una masa intraluminal, ¿no? La tomografía ya es un tumor altamente captador de contraste y en la CEPRE se puede hacer una definición de la parte anatómica, ¿no? Al igual que la medida de neoplasia tiene estadios,
Un estadio uno, según esta clasificación de Nevin, compromete la mucosa, en estadio 2 ya compromete la muscular, en un 3 invade todas las capas de la pared de la vesícula, y en el 4 ya hay ganglio comprometido, pero es un ganglio regional de la zona. Y cuando la metástasis es al hígado, al hueso u otros órganos a distancia, eso ya es un estadio 5, ¿no? Como repito, mal pronóstico. El tratamiento es resecar, pero no es curativa. Obviamente los diagnósticos son tardíos, y la sobrevida, como dije, a 5 años no supera el 5%, ¿no? O sea, de cada 100 personas, después de 5 años de haberse operado, recibido quimio, radioterapia complementaria, solamente 5% están vivos. 95 se han muerto de todas maneras. Entonces tiene que hacerse una cirugía radical, en bloque, lo que llaman operación comando, y vamos a hacer cirugías bastante mutilantes, ¿no? Hablemos rápidamente de lo que es carcinoma de conductos biliares. Es un tumor poco común, nace el epitelio biliar y puede aparecer en cualquier parte de la vía biliar, ¿no? Cuando se ubica en la bifurcación del conducto hepático derecho-izquierdo, eso se llama tumor de Klatskin. Ya vamos a ver en qué consiste, más frecuente en varones y por encima de los 50, 70 años, ¿no? Se vincula con estos factores de riesgo, ¿no? Los que tienen esta enfermedad que es la colangitis sclerosante primaria es una enfermedad autoinmune en la cual hay anticuerpos antimúsculo liso. Quistes en colédoco es un factor, la colitis ulcerativa, la anastomosis bilioentérica, infección por este parásito Clonorchis que es propio del Asia, nosotros no tenemos esto, ¿no? O aquellos que son portadores crónicos de tifoidea, como ya hemos conversado. Los síntomas que dan son ictericia y prurito, ¿no? El prurito es tenso, el paciente está anoréxico, hay fatiga y obviamente pérdida ponderal, ¿no? Y un 10% pueden presentarse como colangitis. De manera que en laboratorio hay que pedir el CA 125 y el carcinoma embrionario, que son inespecíficos, porque para completar marcadores de otras vísceras que pueden estar tomadas. El que va a indicar que es un CA de vía biliar o de páncreas es el CA 19,9, que también sirve para cáncer de estómago, ¿no? Cuando está más de 129, tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 98%, con un patrón colestásico que nos dice que esto es un problema de vía biliar por una neoplasia. Entonces, la colangitis sclerosante primaria es un diagnóstico que es más frecuente en varones entre 20 y 50 años, un cuadro autoinmune, como hemos dicho, suele asociarse a otras enfermedades autoinmunes como la colitis ulcerativa, y el diagnóstico se basa pues en los datos de las colangiografías, ¿no? Y hay un 10% de gente que teniendo colangitis sclerosante primaria termina siendo colangiocarcinoma. Desde el punto de vista anatomopatológico, la mayoría son adenocarcinomas, y cuando están ubicados a nivel periliar se llama tumor de Klatskin, que hay una clasificación interesante de Bismuth-Corlett que enseguida lo estamos viendo. Acá tienen Klatskin 1, 2, 3B, 3A, 4 y 5, ¿no? Eso depende del compromiso de la vía biliar. Cuando está por debajo de la unión de los hepáticos derecho-izquierdo y toma antes de que se une el cístico con la vía biliar común procedente del hígado, a eso se llama grado 1, ¿no? Klatskin 1. El 2 es cuando no compromete para nada el cístico. Acá en el 1 sí hay compromiso del cístico. Y así ustedes van haciendo la diferencia. Y en el 4, por ejemplo, ya hay compromiso inclusive de la vía biliar intrahepática, ¿no? Y en el 4 también la otra forma es por debajo del cístico, al costado del cístico, y también compromiso de la vía biliar intrahepática. El tratamiento curativo sería si es que hace una cirugía temprana, pero usualmente es de mal pronóstico, ¿no? La mitad de los pacientes ya están en carcinomatosis, ¿no? O sea, 50% tienen implantes peritoneales o hay metástasis a ganglios, y obviamente el tratamiento no es curativo, ¿no? A veces se hace una cirugía para evitar que el paciente fallezca por bilirrubina, por ejemplo. Cuando la bilirrubina está más de 15, ya está haciendo falla renal, insuficiencia renal por pigmentos. Hay dos mecanismos para eso, ¿no? Uno es la alteración del pH, que el pH intratubular es ácido, y cuando aumenta la bilirrubina, el pH se torna alcalino. Eso lesiona las células tubulares y las torna disfuncionantes. Y el otro por fenómeno mecánico. Se forman grumos de bilirrubinas, obstruyen la- los túbulos, y eso lleva a falla renal, ¿no? Entonces el paciente se muere por insuficiencia renal secundaria a hiperbilirrubinemia. Para que no ocurra eso, se pueden hacer cirugías paliativas, ¿no? Derivaciones para que el paciente no fallezca prontamente, o se colocan stents, o se hace la cirugía que se llama IDERUX, ¿no?
Es para cada tipo de Klatskin hay una cirugía más o menos precisa. Estas técnicas las van a revisar en su curso de cirugía, ¿no? Entonces, finalmente existe lo que llaman una operación comando, es una operación de Whipple, ¿no? Donde se hace una pancreatodenectomía, o sea, cortan un pedazo de páncreas, un pedazo de duodeno y hacen la unión del estómago con el yeyuno, igualmente la unión del hepático con el yeyuno y hacen una unión del páncreas con el yeyuno. Es una cirugía bastante compleja que se acompaña de una mortalidad muy alta, ¿no? De manera que los pacientes que tienen esta neoplasia literalmente están ya perdidos, ¿no? Entonces, nada más mi parte, no sé si tengan una pregunta, les agradezco su atención. ¿Están despiertos? ¿Se quedaron dormidos? Sí, doctor. Presente, doctor. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, los dejo acá y ya nos estaremos viendo más adelante. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.